La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 28 Estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha ofrecido una definición, según la cual los derechos humanos consisten en las condiciones de existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural. Los derechos humanos en el ámbito internacional. Tras el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente a partir del año 1945, es posible dilucidar los inicios del proceso de internacionalización normativa de la protección de los derechos humanos. Desde entonces, comenzarían a surgir diversos instrumentos jurídicos internacionales tendientes a su fomento y defensa, cada cual operando en ámbitos normativos distintos, ya fuera a través de la proclamación, el reconocimiento o, derechamente, la protección de tales derechos. Protección y promoción de los derechos humanos. El 10 de diciembre, la Unión Europea y sus Estados miembros conmemoran el Día de los Derechos Humanos. En el año 2000, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En dicho documento se establecen los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Unión. Al entrar en vigor el Tratado de Lisboa en el 2009, los derechos, libertades y principios especificados en la Carta pasaron a ser jurídicamente vinculantes para la Unión Europea y para los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión. El propio tratado dispone además que la Unión Europea debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tratado de Lisboa establece la obligación de 1. Respetar los derechos fundamentales de la Unión Europea y 2. Promover y afianzar los derechos humanos en la acción exterior de la Unión Europea. El Consejo se asegura de que se tengan en cuenta los derechos fundamentales en la elaboración de la legislación de la Unión y en la actuación de la Unión. También se ocupa de la promoción de los derechos humanos en sus relaciones con países terceros e instituciones internacionales y al negociar acuerdos internacionales. El respeto de los derechos humanos y la dignidad, así como los principios de libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho, son valores comunes en todos los países de la Unión Europea. Estos valores también guían la actuación de la misma, tanto dentro como fuera de sus fronteras. El respeto de estos derechos humanos es una de las obligaciones fundamentales de la Unión Europea. Estos derechos deben ser respetados por la misma cuando aplica las políticas y los programas, así como también por sus instituciones y cada uno de sus Estados miembros. Las experiencias y tragedias vividas por los europeos en las dos guerras mundiales hizo que surgiera un sistema europeo de derechos humanos. La creación del mismo se llevó a cabo en 1950, cuando los representantes de los países de Europa se reunieron en Roma y firmaron el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales. Los derechos humanos figuran entre las prioridades del Parlamento Europeo, desde que firmaron la Carta de los Derechos Fundamentales en 1999 y con el surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos creada en el 2004. Desde hace mucho tiempo la Unión Europea ha estado comprometida con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estos son los valores fundamentales en los que se basan sus actos y principios, teniendo la protección de los derechos humanos como una meta prominente de las acciones en su interior, así como también se ha convertido en un objetivo central de las relaciones exteriores de la Unión Europea. La política exterior europea se guía por la idea de que debe intervenir por las vías del diálogo y la negociación, ya que desde el Convenio Europeo, la política de desarrollo está estrechamente ligada con el respeto de los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto en países como Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano.
Se trata de un tribunal internacional en el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales o cualquiera de los protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del convenio, ya que todos los Estados han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y estas libertades, tipificarlos, establecer el tribunal y someterse a jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar las sentencias. Asimismo, debe tenerse presente que el Tribunal de Derechos Humanos pasó a ser el único órgano en la materia con competencia obligatoria para conocer tanto de las demandas estatales como individuales, sustituyendo a otros dos órganos importantes con los cuales antes coexistía, uno con carácter político, que no es más que el Comité de Ministros, y otro con carácter judicial, que es la Comisión Europea de Derechos Humanos. De esta manera se consolidó el carácter independiente y judicial del sistema. Es muy importante resaltar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea, no está relacionado con ella ni por tanto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos es un órgano que se crea en virtud del Consejo Europeo de Derechos Humanos. Este tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo. Los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificados en el Convenio, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos, son en sustancia los mismos. El caso Valtonyc. Josep Miguel Arenas Beltrán, mejor conocido como Valtonyc, es un rapero español de ideología comunista, anticapitalista y republicana. Sus letras y música se basan en el rap político y antifascista. El 23 de agosto de 2012 fue detenido, acusado de enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la corona. El 22 de febrero de 2017, el Tribunal de la Audiencia Nacional, formado por Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, lo condenó a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al rey y amenazas no condicionales a un particular, Jorge Campos Asensi. Valtonyc presentó recurso contra la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero el 20 de febrero de 2018 el tribunal lo desestimó y ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional. El 12 de mayo de 2018 apareció un video de Valtonyc en Twitter en el que animaba a matar a un guardia civil y a ponerle una bomba a un fiscal, lo que resultó en una querella realizada por el partido balear Actúa Baleares. El 23 de mayo de 2018, un día antes de entrar en prisión, algunos medios de comunicación señalaban que había huido a Bélgica o a Suiza. Días antes, la Policía Nacional sospechaba de este hecho, por lo que inició un dispositivo de vigilancia en las salas de aeropuertos. Inmediatamente después de conocerse que no se presentaría en el juzgado, la Audiencia Nacional cursó una orden nacional, internacional y europea de detención contra el rapero. El 4 de junio de 2018 se confirmó su paradero en Bélgica. Al día siguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la petición del cantante para retrasar su ingreso en prisión. Desde entonces se puso a disposición de la justicia belga, que lo dejó en libertad sin fianza, con la única condición de no salir de Bélgica mientras se tramite su caso.